Actuality Late Show. Actuality Late Show con Manuel Rejano. Pues hoy tenemos el placer de conversar con Carmelo López. Él es vocalista del grupo El Norte, una de las bandas más emblemáticas del pop español de finales de los 80 y que alcanzaron la fama gracias a un olvidable éxito titulado Entre tú y yo. Tras varios años de silencio, El Norte regresa con nuevas energías y propuestas musicales, incluyendo un reciente sencillo titulado Un diamante es para siempre 2.0. De todo lo que se viene por delante, de muchísimas cosas más, pues hoy tengo el placer de dar la bienvenida aquí en Actuality FM a este enorme artista. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás? Hola, pues muy bien, muy bien. Sigo aquí, sigo vivo, que es lo importante, ¿no? Después de tantos años. Sí, no, eso es lo que te iba a decir. Lo importante es seguir ahí, ¿no? Ha habido un parón de muchos años. Ahora hablaremos un poquito de qué es lo que pasó. Pero si te parece bien, a mí me gustaría, pues sobre todo para estas nuevas generaciones, ¿no? Para aquellos que no te conozcan, ¿no? El norte, ya te lo he dicho antes, triunfó con ese tema de Entre tú y yo. A mí me gustaría saber un poquito qué recuerdas de aquella etapa de los años 80. Uf, son tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Los años 80, como bien sabrás, era una época totalmente diferente a esta. Era una época en el mundo del arte en general y en concreto en la música, donde había muchos estilos diferentes, muy ecléctico. También se dio fuera de España, pero también en España, ¿no? Cuando aquella había grupos que no tenían nada que ver unos con otros, pero tenían su propia personalidad. O sea, estaba Gabinete Caligari, estaba Alaska, estaba La Unión, estaba, en fin, cosas contrapuestas, pero con su propia personalidad y con su propia voz. Con lo cual había un abanico enorme de creatividad, ¿no? Tú sabías rápidamente cuando escuchabas una canción de quién era, ¿no? Y esto ahora creo que ya no ocurre, ¿no? Porque hay como un par de estilos y eso se repiten constantemente y el que conoce al cantante sabe quién es, pero a priori no se sabe muy bien porque hay muchas voces iguales dentro de unas bases rítmicas muy homogéneas también. Entonces Yo ese sé es si un poco compartes con, Yo sé si, perdón que te corte, yo sé que si compartes un poco conmigo, Carmelo, yo también viví un poco esos años, ya tenemos una edad también, ¿no? Que compartí un poco, más que los años 80 los 90, y sí que es cierto que en aquella época se llevaba mucho lo que eran bandas. Y ahora se estila mucho lo que es el artista como, bueno, aparte de que la música ha cambiado totalmente, ¿no? Que ahora la industria musical lo ha llevado todo a un estilo de música más urbana, ¿no? Más un poco más estilo reggaetón, pues lo que se lleva a día de hoy. Pero sí que es cierto que antiguamente había como muchas bandas que, como has dicho tú, eran súper reconocibles con una canción que escuchas o con una voz, y ahora se lleva todo un poquito como más individualizado, ¿no crees? Sí, de hecho hay muchos más artistas individuales. Dentro del abanico de artistas individuales, creo que hay un 80%, creo, de voces femeninas. Y yo creo que eso ha sido un poco por la creación de artistas a través de las compañías de discos. Es mucho más fácil manejar a una sola persona pues que a un grupo, ¿no? Y yo creo que esa es la consecuencia de que todo suene un poco parecido, de que todos quieran buscar el mismo éxito y al final las cantantes no sabes muy bien si es de Rosalía, si es la otra, todo se Bueno, yo mezcla creo, bastante. yo creo que añadiendo un poquito con lo que tú dices, con esta opinión tuya, yo creo que también que están buscando a día de hoy un producto más que un cantante, ¿no? Creo. Bueno, esto siempre ha sido así en el mundo de la música. Siempre se ha buscado un producto digamos, darle forma de la nada. Lo que pasa es que en aquella época se buscaban productos. De hecho, se dijo que nosotros éramos un producto al principio. Cuando nosotros veníamos de tocar con 16, 17 años rock sinfónico. Nosotros hacíamos rock progresivo, yo, mi hermano y Cuquín, y luego cuando nos dimos cuenta que con eso no íbamos a ningún sitio para ganar algo, para ser profesionales, empezamos a hacer letras y empezamos a hacer música pop comercial. Entonces, pues en fin, Algo que, pasó si el no estoy tiempo. equivocado, era una cosa que no era mucho de tu agrado, ¿verdad? Si no estoy equivocado, entre comillas, tuvisteis que adaptaros. Bueno, la generación que no lo sabe, afortunadamente o desgraciadamente, según como lo miremos, os hicisteis famosos gracias a un anuncio publicitario, ¿no? Además, creo que fue una campaña de Navidad de una joyería muy famosa a nivel mundial, y gracias a ello os lanzaron a la fama, pero a lo mejor con un estilo que no estaba acorde con vuestros intereses, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, de hecho, la canción esta no estaba en el disco que íbamos a sacar, porque nosotros no teníamos nada que ver con diamantes, ni nada. Lo que pasa que el productor Julián Ruiz
tenía una proposición para hacer una campaña publicitaria fuerte en televisión. Él y 4 productores más concursaron para sacar ese proyecto adelante. Y él me encarga una canción cuando estábamos en el proceso de grabación del primer disco, que yo decía, vale, para un anuncio, pues toma esto para un anuncio. Y cuando la oyeron y tal, me dijo, no, que vamos a sacarla de primer single y va a ser una canción. Y yo decía, pero ¿cómo vas a meter esto en el disco? Si esto no tiene nada que ver con lo demás. Y al final me convencieron y tal, y bueno, y salió aquello como si fuera un Sputnik. Fue como una masiva promoción y yo creo que eso estuvo bien porque nos dio mucha fama, mucho tal, pero por otra parte, nuestra carrera yo creo que debería haber sido un poco más progresiva, poco a poco, que no con ese boom, que además fue la primera campaña publicitaria televisiva que se asoció al lanzamiento de un grupo. Luego vinieron otros, como Australian Blonde, con Pepsi, etcétera. Pero este fue la primera vez, ¿no? Entonces nos vimos en un universo que no sabíamos por qué pasaba. Pero bueno, así son las cosas y así pasó todo, ¿no? Y Bueno, esa fue nuestra canción como emblemática dices y tú, bueno, así pasaron las cosas. Ahora, a día de hoy, nos centramos en la actualidad. A día de hoy volvéis con, podríamos decir, con una remasterización, ¿no?, de aquel mítico tema y la habéis titulado Un Diamantes para Siempre 2.0 con la colaboración de nuestra queridísima amiga Sonia Gómez, que desde aquí le mandamos un abrazo porque hace poquito estuvo aquí con nosotros en el programa. Explícanos un poquito primero cómo se os ocurre esto y cómo surge esta colaboración. bueno, en primer lugar, nosotros hace 2 años habíamos hecho una canción nueva, pero dimos con un manager equivocado y nos frustramos porque nada más empezar vimos cosas muy raras y dijimos, no, para volver además a nuestra edad a este mundillo, si no estamos cómodos, nada. Hicimos una canción y hicimos un par de conciertos y dijimos, se acabó, yo no quiero seguir con esto y tal. ¿Qué pasó? Que yo ya descartaba volver. Pero apareció Raúl Madroñal, que tiene M2M Music, M2M o MM2 Group, no sé. Siempre me hago un lío con el nombre. Y claro, él dijo, ¿cómo que estáis buscando un manager y tal? Estamos buscando una persona, un manager que se adecuara a nuestras ideas, ¿no? Y él además trabajó en CBS, porque Mm. nuestro primer disco, La cabaña de la colina, fue CBS. El segundo ya fue Sony. Bueno, total, él era un chavalín cuando yo tenía 16 años. Y entonces, hablando con él, pensamos en sacar una nueva canción, pero luego pensamos, ¿y si recordamos la canción aquella para al principio hacer un poco más de bombo, de publicidad y tal? Y a él se le ocurrió una colaboración. Y entonces, buscando alguna chica, claro, sabíamos que Sonia estaba en su compañía de discos, es artista suyo. Entonces, normalmente las colaboraciones eran entre artistas de la misma compañía, porque si no surgen problemas. Es bastante difícil, a no ser que seas un artista muy grande, que 2 compañías de discos cedan a un artista porque al final es competencia una de otra. Y más en la Y al actualidad que en la que vivimos a día de hoy. Exacto. Y entonces eso fue el hecho de que ella estaba ahí con M2M Group y que era una chica más joven y luego la producción ya has visto que es mucho más contemporánea, no suena muy actual y esa fue la idea y creo que ha salido todo muy bien. Yo creo que además ha sido muy acertado también la voz de Sonia le da ese toque, ¿no? Un poquito más, pues más moderno, ¿no? Podríamos decir, un poquito más actual y que además compasta muy bien con la canción, con tu voz también. Y a mí me gustaba mucho, la verdad, las cosas como son, hay que decirlo. Y es una canción que ya tenía su aquel en su momento. Y yo creo que a día de hoy, pues también va a pegar bastante fuerte. Estoy totalmente convencido. Sí, bueno, todo eso va a depender un poquito también de la difusión que se haga y de cómo... Es que nosotros, por ejemplo, como somos un poco de la vieja escuela, no manejamos muy bien las redes sociales, ¿no? Y estamos empezando a ponernos las pilas para ver si somos capaces de tal. Entonces estamos como empezando, ¿no? Cuando hay otros grupos Cómo ha que cambiado tienen... todo un poco, ¿no, Carmelo? O sea, antiguamente que se hacían las promociones en las radios, ¿no? En las radios, en las televisiones, en 4 o 5 programas que había, ¿no? En música así, 4 cosas de estas, ¿no? Y ahora el mundo es que creo que también tiene su parte positiva para vosotros, ¿eh? Porque hay más canales de difusión. Sí que es verdad que es todo muy demasiado expandido, ¿no? Y a lo mejor Hace poquito estaba leyendo yo en una revista especializada que salían 1000 y pico canciones cada día. Que dices, ostras, para que una de ellas suene en una radio a día de hoy es súper complicado, ¿no? Y bueno, de hecho, estar Bueno, aquí. en una radio en concreto, perdón, también hay millones de radios, no en Ahí una está. radio,
y no salir, por Ay, ejemplo. Nosotros hemos entrado ahora en listas de cadena 100 y posiblemente entremos en Dial, pero ha tenido que negociar, que tenemos que hacer algún concierto a cambio, tal, cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día, el canal 24 horas de Televisión Española nos puso toda la noche el lanzamiento de la canción. Y ujú. eso sí que es muy difícil, porque esas 1000 canciones que salen al día querrían salir ahí esa noche, ¿no? Y no van a poder. Entonces, esas cositas que salen y tal, porque nosotros decíamos, no, 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 no van a pasar de nosotros porque se han olvidado y tal. Y en cambio, pues la gente está reaccionando muy, muy bien. Y luego hemos hecho un vídeo para televisión muy, muy espectacular. Y yo creo que eso también merece la pena ser visto en la televisión, ¿no? Pues mira, hablando de la parte del vídeo, decíamos que esta nueva canción pues viene acompañada de un videoclip que está producido al 90% por la inteligencia artificial. A mí me gustaría saber un poquito cómo llegáis a esto. Mira, yo el tema de la inteligencia artificial lo llevo, digamos, estudiando ya un par de años, incluso un poco más, porque yo ya noté que esto iba a ser un cambio en la historia tan grande casi como la creación del mismo Internet, que ya era para mí el cambio más grande en toda la historia de la humanidad. Entonces dije, a ver, lo que no puedes hacer es irte al pasado y no asumir las nuevas tendencias, las nuevas cosas que van a ocurrir en la humanidad. Ayer leía un artículo de Bill Gates que decía, el que creó Microsoft, hablamos de un super genio que nunca se equivoca en sus predicciones. Dice que de aquí a 10 años seguramente casi todos los trabajos del mundo lo realizan máquinas. Y hablamos de 10 años. Entonces, claro, yo que soy una persona que me encantan las innovaciones, me gusta aprender y tal, dije, yo me voy a meter en esto, ¿no? Y cuando se propone el videoclip, decimos, ¿cómo vamos a hacer un videoclip? Salimos ahí los dos con Sonia cantando lo típico, como 800.000 videoclips que se hacen en la tele y encima, para competir con los grandes videoclips, tienes que tener una super mega productora, 200 extras y la hostia. Entonces, claro, ahí le empecé a dar vueltas y dije, ¿y si soy capaz de hacer un videoclip con IA? Entonces, como ya tenía conocimientos, empecé a hacer mini clips, empecé a estudiar, de hecho ya teníamos el vídeo para ser hecho realmente en Madrid con un compañero, y le dije, mira, no, lo voy a hacer yo, me voy a tirar a la piscina a ver qué sale. Y la verdad es que hemos estado trabajando muchísimo tiempo y la gente que ve el vídeo, porque sabe quizás que está hecho con IA, pero hay muchas tomas que nadie diría que están hechas con IA, que parecen reales. Las únicas tomas en las que son reales en este vídeo es cuando salgo yo cantando y sale Sonia cantando. Ahí estamos filmados tal y como somos. Es que Pero es incluso, un vídeo. incluso la toma perdón que te corté, incluso la toma del baterista que está tocando con el traje de astronauta parece real. Sí, sí, bueno, y los señores mayores, estos ancianos que se besan Sí, y sí. bueno, hay escenas de la Segunda Guerra Mundial, de amantes de todo eso no existe, ha sido creado y nadie diría que esas escenas de guerra, de besos de los años 40 son totalmente humanos. Entonces, ya yo lo hablé con Raúl, porque hay muchos detractores de la IA, yo creo, ¿no? Pero esto es como cuando apareció el coche, que los que tenían caballos y eso insultaban a los de los coches porque metían ruido y ¿dónde vais con esos coches? Ah, eso es el demonio y tal. Y ahora los propios ganaderos que tienen caballos tienen quads para ir por el monte, ¿no? Sí, sí. Entonces, en realidad, ¿son cosas que pueden ser malas? ¿Sería mejor que no hubiera coches? Seguramente. Pero, ¿qué pasa? Ya No, no pero me voy a comprar un coche. Al final, tienes que saber qué es lo que viene y saber, sobre todo a nuestra edad, que ya somos gente mayor, solo faltaría ser retrógrados y quedarnos, no, no, esto no, esto no. ¿No? Entonces, yo que me estoy encanta toda... totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo y además creo que esto, utilizado en su justa medida, yo siempre digo, como todo, utilizado en su justa medida, esto tiene que ser para ayudarnos. En tu caso, para Claro, ayudar a crear un videoclip, para ayudar a dar visibilidad, etc, etc. claro, es que cualquier persona sin conocimientos puede hacerte un vídeo de IA y puede hacerte una canción con IA. Lo que pasa que esto es como cuando tienes un super mega sintetizador y se lo das a un niño. Puede hacer así y sonará, mira, mira qué bien suena, pero nunca hará una obra de arte, ¿no? Entonces,
para manejar la IA, para manejar, yo qué sé, los programas como Suno, como Udio, todo eso, tienes que ser un artista, porque si no te va a salir una cagada y una horterada. Entonces son herramientas que hay que saber utilizar. De hecho, la IA es muy difícil saber lo que va a ocurrir, porque todo depende de un prompt, que es lo que tú le dices que quieres, pero lo que tú le dices que quieres nunca sale. Es una probabilidad entre mil. Entonces tienes que conocer muy bien el lenguaje para llegar a aproximarte a lo que quieres. Entonces es bastante complejo todavía. Oye, pues mira, Carmelo, y esto hilando un poco con lo que estás diciendo, yo no sé si te has dado cuenta, pero a mí me ha parecido curioso que ya por allá al año 92, en la Expo, en Sevilla, tuvisteis la oportunidad de hacer un concierto con tecnología punta y que utilizasteis pantallas gigantescas que hasta aquello tiempo no se utilizaba y tecnología pues que tampoco se ha utilizado en conciertos. Ahora producís esto con inteligencia artificial. Yo creo que tú dices ahora, bueno, somos gente ya mayor, ¿qué tal? Oye, pues yo creo que estáis a la última. ¿No crees que esto es algo a tener en cuenta, no? No, claro, además el hecho de retomar una canción tan antigua, solo faltaría encima darle un toque pop típico y tal, y vintage en plan totalmente acústico y no sé qué. Entonces ya quedaría como, yo qué sé, ¿no? Una cosa antigua, desfasada. Entonces justamente hemos querido, siempre, ahora si volvemos, yo soy muy partidario de hacerlo con nuevas tecnologías. De hecho, en esta canción hay más sintetizadores. Es una producción ochentera porque además las últimas tendencias del pop, del rock, etcétera, se están basando en producciones de los 80. O sea, hay grupos punteros de ahora mismo que están grabando con cintas, con máquinas así de multipistas. Entonces hemos dicho, bueno, pues si esto es lo último, nosotros vamos a hacerlo, porque nosotros es lo de siempre. Entonces es muy curioso, es decir, los 80, esta forma de grabar está de moda. Tú escuchas cómo suena la caja, el bombo de muchas producciones de ahora, de megagrupos. Lady Gaga, por ejemplo, el último single, es que parece que es los principios de Madonna y suena muy, muy ochentero. Entonces, si Lady Gaga, que está la última, hace eso, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo en varios programas de radio he comentado el tema este. Es una opinión siempre mía personal, que cada uno aquí tiene su opinión, pero mi opinión personal que he dicho muchas veces es, considero que la música de los 80 y de los 90 era donde se hacía mejor música. O sea, puede ser mejores letras, me da igual, pero los 80 y los 90 creo que fueron los años de la mejor creación de música, de bandas, de todos los géneros, creo yo eso. Es mi humilde opinión, desde mi punto de vista. Sí, de hecho las producciones eran espectaculares. Además, hacer una producción costaba un dineral. Ahora cualquiera la hace en su casa, ¿no? En concreto, el año 88, que es cuando sale nuestro disco, entre tú y yo, no es por, coincide que yo creo que el año 88 es el más fructífero en hits de toda la historia de la música, quitando la época de los Beatles y todo eso, porque salen en ese año, he visto la lista, y si te pones a ver los hits del año 88 a nivel mundial, alucinas, porque están todas las grandes canciones que escuchábamos en los pubs número uno con todos los Eurythmics, pero en su pleno apogeo, o sea, eran los super hits, los Simple Minds, el principio de U2, todo mega hits. Y ese año en concreto es tremendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Carmelo, estamos promocionando esta nueva canción, pero yo entiendo que tenéis planes de futuro. ¿Qué es lo que se viene para lo más cercano? Ahora viene el veranito, ahora vienen conciertos, bolos, festivales. Explícanos un poquito qué tenéis previsto hacer de aquí, de ahora para final de año, por ejemplo. Bueno, en principio han salido algunos bolos. El primero lo vamos a tener en Santander, en el Palacio de la Madalena, junto con Ramoncín, uno Ah, más muy bien. viejo que nosotros. Está bien eso. Y, y eso está muy bien porque nosotros somos cántabros y es en Santander, en la capital, en un sitio magnífico, una campa que va a haber muchísima gente, con Ramoncín, con un equipazo y estamos muy contentos. Ese va a ser nuestro primer concierto. Luego tenemos algunas cosas más. Lo que pasa es que estamos haciendo la promo ahora mismo. Deberíamos haber salido con esta promo antes, igual en enero. Entonces es posible que este año no tengamos tantos bolos, pero esto sirva para que el año que viene ya la canción esté desarrollada y podamos tocar más. Pero la idea Muy, fundamental y la que a mí más me motiva es hacer una nueva canción. Vamos a ver cómo se desarrolla el single,
hasta cuándo dura, cuánto da de sí, y ya lo bueno es hacer un nuevo tema y eso es un reto y ahí tengo muchas ganas, claro, de empezar. Y hablando, pues, enlazando un poquito, hablando un poco de que este reto que te quieres proponer, de lanzar un nuevo tema, siguiendo una línea estructural de alguna manera en concreto, ¿quieres aportar algo más novedoso? ¿Quieres seguir compartiendo un poquito este pop de los 80 con novedades de a día de hoy? ¿O quieres hacer algo totalmente diferente? No, en realidad el norte es el norte. Entonces sería como pensar que Hombres G va a hacer una canción tipo, no sé, Heavy metal. rock sinfónico, ¿no? O sea, es donde estamos, ¿no? Y tenemos que hacer una canción simple, una canción que esté bien producida y que tenga una buena canción. Yo siempre digo que las canciones son o buenas o menos buenas o que pasan desapercibidas. Hacer una buena canción que suene bien producida y que sea también reconocible, que es el grupo El Norte quien la canta. Y eso, después de tantos años que han pasado, pues a veces no es fácil porque normalmente las voces cambian y tal, pero en mi caso tengo la fortuna de que estoy grabándome constantemente y tengo el mismo timbre, entonces, bueno, eso me salva un poco de poder cantar igual o parecido a cuando cantaba hace 40 años. Oye, entiendo que lo estás cogiendo con las mismas ganas de cuando empezaste, ¿no? Estás ahora, podríamos decir, como con un niño pequeño que vuelve a retomar el juguete ese que quería, que tenía en su infancia. ¿O? Sí, 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 es una cosa rarísima, ¿no? Porque es que además cuando la he grabado es como que estás grabándola, pero tú ya eres un señor ya mayor. En cambio todos esos acordes, esas cosas pasaban cuando eras un niño y entonces se genera ahí una especie de trauma. Es un poco un viaje al pasado, pero como que por una parte está bien, pero por otra está mal, porque te acuerdas de aquello, que hubo cosas buenas, cosas malas, y entonces genera también un poco estrés, ¿eh? No es tan. Hay partes de aquella época que, cosas que sucedieron, porque en el mundo de la música lo mejor es el público, el tocar, escuchar música, pero luego pasaban cosas chungas en los despachos, con los contratos. O sea, nos pasaron Productores no cosas feas en deseados. los conciertos. Era una época muy mala donde la gente se drogaba mucho. O sea, fue una época muy buena y también hay cosas que a veces prefiero olvidarlas, ¿no? Bueno, pero es lógico. A veces cuando hago entrevistas con artistas también que llevan tiempo dentro de la escena de la música, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? A veces uno se piensa que hacer una canción o ser artista o ser un grupo de música es súper sencillo. Yo cojo mi guitarra, me pongo a cantar cuatro tal y hacer un concierto. Y no, detrás la industria musical es muy difícil. A día de hoy, sobre todo a día de hoy, triunfar es muy difícil y llegar al punto donde estáis vosotros a día de hoy, que por cierto está funcionando muy bien esta canción pues no es por casualidad, es porque algo hay detrás. Yo, por ejemplo, ayer estaba escuchando la canción nueva porque soy muy friki, comparé la antigua con la nueva. Y vi que estaba la misma energía y que la voz no había cambiado, lo has dicho tú, el timbre. O sea, flipé que 30 años después Carmelo estaba cantando lo mismo. Y a mí para Sí, eso me sí, pareció alucinante, porque eso, 30 años de diferencia, tenía que sí. notarse muchísimo. Y no se notó. Sí, sobre todo en voces agudas, porque yo tengo un timbre agudo. Y normalmente los agudos se pierden, se pierde el oído, o sea, la intensidad de sonido baja, y también los agudos, los agudos. Hay artistas que en esa época cantaban así y que ahora los ves en concierto y los ves en YouTube y les ves que están sufriendo mucho. O la otra opción, que está muy bien, que es bajar la canción medio tono, un tono, dos tonos, tres tonos para sentirse mejor. Lo que pasa es que la canción pierde mucho porque ya no es la original. Pero en ese sentido, pues sí, yo he llevado últimamente una vida muy sana, me cuido y creo que eso influye también a la voz y a todo eso, sí. Ah, bueno, te iba a contar una anécdota sobre, Cuéntame, sobre aquella cuéntame. época de las cosas chungas, bueno, las cosas surrealistas que pasaban. Me acuerdo que en el segundo disco que íbamos a sacar, la canción que nos gustaba para single y que le gustaba a todo el mundo, incluso a Julián Ruiz, era Susana, era una canción que nos gustaba para salir de primer single. Y resulta que nos reunimos allí con el presidente, o no sé si era el presidente, el director general, y nos dijo, mira,
he estado oyendo el disco con mi hijo y mi hijo, la verdad es que está enamorado de esta canción y la verdad es que él es un niño, entonces hay que hacerle caso. El niño tenía 6 años y eligió Amores sin palabras, que fue el primer single. Es decir, un niño de 6 años decidió cuál era nuestro single. Entonces, esas cosas son cosas y salimos de aquella reunión como diciendo, ¿qué pasa aquí? La canción Pero, es bonita, pero preferíamos el otro, ¿no? Entonces, pero parece un tipo de chiste, ¿no? cosas. Parece una película de Esteso, ¿no? De los años ¿sabes? De los años 70. Que decir, estamos dominados en el mundo de la música por lo que dice el hijo de un Sí, mandamás, ¿no? Es decir, sí, hostia, esto sí, es brutal. pasaban cosas así, ¿no? Y Ya, movidas ya. que no te puedo contar con el productor porque Bueno, algo no. sé, ¿eh? Tengo que decir que algo, cositas sé, ya sé que entiendo que tampoco quieres rememorar ciertas cosas, el por qué también desaparecisteis de escena también lo sé un poquito, porque bueno, son cositas, sí, bueno, ya lo estamos diciendo entre palabras, estamos diciendo un poquito por la parte del productor, ¿no? En una persona en concreto, ¿no? Y sé que estabais con Sí, Sony y que pasó ciertas cosas, pero bueno, eso fue pasado, ahora estáis en el presente y ahora estáis que mirar para adelante, ¿no? sí, 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 no, la verdad, por eso ahora pues tenemos más cuidado con lo que hacemos y si hay algo que no nos gusta o que tal, hay veces que yo prefiero quedarme en casa, no hacer nada, que meter la pata y quedar preso en un contrato que luego pues va a ser muy difícil escapar, ¿no? Entonces, esto nos pasó con el productor aquel, ¿no? Que entramos como en un secuestro, y cuando quisimos huir de él, nuestra carrera estaba acabada, ¿no? Sí, Era sí. conmigo, como dice, como cuando el hombre coge a la mujer y dice conmigo o sin esa movida, ¿no? Sí, Para sí, mí o sí. para nadie. Sí, Entonces, sí. claro, esas Es cosas una pasan. pena, la verdad, porque están jugando como si fuerais, yo qué sé, no artistas, sino como si fuerais muñecos o marionetas. Y entonces yo hago y deshago a mi antojo, seas bueno, seas malo. Y no sé si a día de hoy también funciona un poco así, ¿no? Yo siempre hablo cuando lo extrapolo todo un poco al mundo musical de día de hoy, la industria, yo siempre hablo desgraciadamente, de productos, lo he dicho antes. Yo considero que muchos cantantes a día de hoy son productos. Hay gente que canta bien, pero hay gente que no canta bien, pero están ahí. Y digo, ¿por Sí, qué? ¿Por qué? o cantan bien, porque cantar realmente, pues uno puede cantar bien y no tienen ningún carisma o ninguna personalidad en el escenario. Em, pero en este caso, nosotros hemos vuelto precisamente porque Raúl Madroñal nos ha dado muy buena impresión, me ha entendido muy bien. No tenemos ahora mismo un contrato firmado, digamos, en exclusiva, es decir, pero bueno, lo acabaremos haciendo si las cosas van bien. Y ya te digo, hay un momento de paranoia que yo ya no me fiaba de nadie. Entonces era como, yo no Es quiero normal. formar parte de este mundo porque aquí la gente lo único que quiere es lo que quiere y lo que no, lo que debería hacer un productor es, me gusta este grupo, me gusta cómo suenan, me encantan sus canciones y voy a hacer que poco a poco tenga el lugar que merece. Pero es que Sí, sí. mucha gente lo que hace es, mira, como tengo este artista, bueno, si este me falla, me da igual, cojo a este, tal. Y, y claro, yo creo que en el caso de Raúl, él está muy ilusionado, le encanta la canción. Cuando le mandó el vídeo, flipó. Está haciendo un gran trabajo. Gracias a él estamos saliendo en televisión, ahora en Cadena 100, y creo que es una persona que se lo cree y que está apostando por nosotros de manera sincera. Entonces, Sí, sí. pues eso nos hace estar tranquilos. Porque cuando Y eres un niño, tragas con todo, pero cuando ya eres una persona, ya dices, no, no, prefiero quedarme en mi casa que me tomen el pelo y ya. y de hecho añado un poco, ya no solo en vuestro caso, en el norte, sino que Raúl trabaja muy bien todos sus artistas, o sea, les da su sitio. Yo llevo muchos años también colaborando con él, entrevistando a sus artistas que lleva en su blog, y lo trabaja muy bien. Incluso nos da mucho pie a medios de comunicación que no somos que no somos los 40 ni somos tal, para también poder dar esa visibilidad, ¿no? Para ellos y para nosotros. Y yo de aquí también siempre se lo estoy eternamente agradecido a todo su equipo, aparte de Raúl, a María, a todo su equipo porque trabajan muy bien y saben en qué momento dar a cada artista su sitio, ¿no? Y yo desde aquí también pues siempre se lo agradezco. O sea que en tu caso y en el de los otros artistas que lleva siempre en su blog. Sí, sí, desde luego. Además, él tiene una edad parecida a nosotros, creo que es un par de años más joven que yo.
y entonces sabe, conoce nuestra historia, sabe lo que hemos pasado y en ese sentido Os es va a el cuidar. adecuado y esperemos que todo salga bien y que hagamos un nuevo disco y entero incluso, si se puede, y que hagamos bolos que merezcan la pena y tal. Lo que pasa es que, claro, vivimos en un mundo de una gran competencia y, y claro, ese es el problema, que ahora hay miles de artistas, luego el poder de las redes sociales, nosotros aún no lo tenemos, vamos poco a poco y Pues entonces tú de lo has eso dicho. dependemos un poco. Te lo has dicho poco a poco y ya verás, porque yo estoy convencido de que esto va, no solo este tema, sino que todo lo que venga por delante vais a triunfar. Carmelo, se me acaba el tiempo, estaría contigo hablando y horas. O sea, te lo digo totalmente en serio. Creo que también ha sido una buena carta de presentación para todos aquellos que no te conocían, no os conocían. Y yo creo que sepas que estamos aquí para lo que necesitéis, que estamos siguiéndoos, que os vamos a ir siguiendo. Y por supuesto, todo lo nuevo que saquéis, pues sonará aquí en Actuality FM. Un placer enorme haberte conocido, Carmelo. Y nada, espero que sea la primera de muchísimas entrevistas que hagamos a lo largo de vuestra renovada carrera musical. Un fuerte abrazo, Carmelo. Fuerte abrazo, te agradezco mucho la entrevista porque ha sido muy amena y has preguntado cosas muy interesantes y no siempre es así, ¿no? Siempre las suelen ser monótonas, pero en este caso lo he pasado bien y he podido hablar lo que me ha dado la gana. Sí, para eso estamos también nosotros. Lo he dicho, un fuerte abrazo, Carmelo. Nos vemos Venga, pronto. un abrazo, gracias. Adiós. Adiós.